Eh, Bien, estimados estudiantes, vamos a la segunda parte de nuestra sesión de hoy tarde. Me parece que perdí el video de la hora anterior. Voy a revisar si es que es así. Con todo, lo único que he hecho es tomar la foto del pizarrón. Les pido, por favor, que en caso de que no estén presentes, como es el caso de, a ver, casi la mitad del curso, no sé, o una tercera parte, que es un número elevado, lean bien el pasaje del capítulo 2 del El Enti Sucer, de la primera sección, para que se enteren lo que avanzamos en la hora anterior. Bien, entonces con esto terminamos el estudio de Platón y vamos a pasar al capítulo 3 sobre Aristóteles. Es bueno tener bien claras las ideas de ambos autores, los dos más grandes filósofos, no solo de la antigüedad, sino también de toda la historia de la filosofía. Bien, entonces eh, pasamos la página y empezamos con Aristóteles. Bien, una primera advertencia que hay que realizarla es que, a diferencia o al contrario de Platón, que aplicaba la regla de cercenamiento para conseguir conclusiones contradictorias, como por ejemplo la de que el sastre es bueno para la confección de calzado, perdón, para la confección de vestidos, pero no lo es para la confección de calzado. De ahí concluimos que es y no es hábil. Aristóteles emplea la regla contraria de aditamento. ¿Sí? Entonces voy a explicar en qué consiste eso. ¿Sí? Bien, puesto que Aristóteles rechaza la contradicción, es un autor antidialéctico, hay un adjetivo que emplea Lorenzo en su tesis de doctorado, publicada en 1979, o mejor dicho, terminada de redactar, presentada en 1979, y en sus primeros escritos, él llama a quienes rechazan la contradicción pensadores disnoxitivos, aquellos que no conocen. ¿Sí? Bueno, seguramente ese es un pensamiento hegeliano. El, si queremos estar en la verdad, tenemos que contradecirnos. La contradicción es la marca, el criterio de lo verdadero, la no contradicción de lo falso. Eso es el pensamiento hegeliano. Y a partir de ahí, ese calificativo de Lorenzo, pero que no lo ha vuelto a utilizar en escritos posteriores. Entonces, simplemente digamos que Aristóteles es un antidialéctico, tiene una visión de la realidad no contradictoria. La contradicción simplemente se la va a considerar como totalmente falsa, irreal, imposible, sin sentido, absurda, ilógica, irracional. Bueno, ahora, entonces, para huir de la contradicción, no puede admitir la regla de cercenamiento, sino que al revés
implementa la regla opuesta de aditamento. ¿Sí? ¿En qué consiste esta regla? En añadir complementos circunstanciales a las oraciones con, bueno, a un par de oraciones que aparentemente son contradictorias con el fin de lograr que desaparezca o disolver esa aparente contradicción. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si es que digamos, llueve y no llueve, ¿sí? Hablemos de en Cuenca, ¿sí? Bien. A ver, no sé si ustedes han notado en algún día de la semana pasada, como estamos en el veranillo del niño, yo una tarde, el cielo parcialmente nublado, yo vivo en Monay, bueno, en el sector de Monay, y en una tarde había una ligerísima, muy leve llovizna que puede ser la situación apropiada en la cual emitir este par de afirmaciones. Llueve y no llueve. O sea, es una situación de esas muy raras, pero reales. No solamente digo posibles, sino existentes. Sucedió la semana pasada. Y no sé si alguno de ustedes me puede confirmar que también él experimentó lo mismo. Yo salí, estaba afuera el, y justo en ese momento eh, caen gotas pequeñas del cielo, pero tan dispersas, tan escasas que ni siquiera logran mojar el suelo. ¿Sí? Entonces, esa es una lluvia que no es lluvia. ¿Sí? Bien, ahora yo o un platónico, un dialéctico dirá, es una contradicción real, existente, pero a Platón, perdón, a Aristóteles le disgusta ese hablar y su metodología consiste en eliminar la contradicción. Lo que podría hacer Aristóteles es decir que, a ver, aquí a primera vista tenemos una contradicción, pero lo que pasa en realidad es que llueve y aquí tendríamos que poner, especificar algún parámetro con respecto al cual es verdadero el predicado. Y con respecto a la negación tendríamos que hacer lo mismo, pero añadiendo un complemento diferente. ¿Sí? A ver, por ejemplo, llueve de día y no llueve tarde. ¿Sí? Bueno, a ver, o para generalizar, pongamos, eh, llueve desde el punto de, o considerando el aspecto X, lo contrario en otro aspecto, ¿sí? Podría ser tiempo,
podría ser espacio. Llueve en Monay, pero no llueve en la Feria Libre. Y así. Entonces, dejamos, según Aristóteles, de tener predicados o atributos absolutos y esas atribuciones o predicaciones vienen a ser relativas a un determinado punto de vista, en comparación con algo, en un tiempo, en un lugar, con relación a alguna cosa, o mejor dicho, un par de cosas. ¿Sí? A ver, otro ejemplo, si es que dijera que el aborto está y no está permitido, ¿cómo entender eso? En realidad, no hay ahí ninguna contradicción para Aristóteles, porque lo que sucede es que el aborto está permitido, por ejemplo, en un estado, no permitido en otro. O en un tiempo sí, en otro tiempo no. Podríamos decir que hasta el años recientes, digamos, por ejemplo, el 2017, en Ecuador el aborto no estaba permitido. Después, en nuestros días, ya lo está. Entonces ahí el, el sí y el no no es con respecto al mismo rasgo, en una misma línea o dimensión, sino en diferentes. Si en Holanda, bueno, habría que ver desde cuándo, también la fecha cuenta. Hoy sí, en años anteriores no. O en Bélgica también el aborto es permitido, pero eso fue en una determinada fecha que se aprobó. Antes de eso, no. Y así por el estilo. El, eh, el número 6, ¿es grande o pequeño? Platón va a decir, es ambas cosas. Pequeño porque es la mitad de 12. Grande porque es el doble de 3. Por lo tanto, es y no es grande, es y no es pequeño. Es pequeño y grande. Pero Aristóteles dirá, en realidad, no tenemos ahí nada contradictorio. La propiedad de ser grande que tiene el número 6 es con respecto a 3. La propiedad de ser pequeño no es absoluta, sino con referencia al número 12. Si le comparamos al 6 con el 12, entonces es pequeño porque es la mitad de 12. Entonces, este añadir o adicionar estas cualificaciones es lo que son ejemplos o es aquello en lo que consiste esta regla de aditamiento. ¿Sí? Entonces, lo que a primera vista parecía ser una contradicción, en realidad, en el fondo, simplemente se trata de oraciones incompletas que están presuponiendo un determinado complemento circunstancial que está callado, en silencio, y hay que expresarlo, hay que explicitarlo. Entonces, ese añadido es lo que recién permitiría que la oración tenga un valor de verdad. ¿Sí? No podemos decir que en Cuenca llueve, a menos que digamos cuándo, dónde. Igual, con su negación, afirmaciones de no llueve serían incompletas y por lo tanto habría que explicitar añadiendo ciertos parámetros que podrían ser de tiempo, lugar, con respecto a un determinado punto de vista en comparación con algo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta regla de aditamento es la contraria de la regla de cercenamiento. Entonces, esto como primera
observación. Ahora, si Platón afirmó la realidad, la existencia del no ser, en cambio, para Aristóteles, igual que para Parménides, no puede admitir la existencia del no ser. Entonces, no solamente que rechaza toda contradicción, sino también la existencia del no ser. ¿Sí? Bien. Sería una tautología decir que el no ser no es. ¿Sí? Ahora, si es que el no ser no es nada de nada, no tiene absolutamente ninguna propiedad, sin embargo, o mejor dicho, si nosotros hablamos del no ser, para Aristóteles eso es simplemente una seña de que el no ser es algo lingüístico, creado por el lenguaje. ¿Sí? Bien, entonces el no ser es simplemente una expresión y nada más, pero a la cual no corresponde ningún correlato objetivo independiente del ser humano, como lo era para Platón, y lo hemos visto. Ahora, a diferencia de lo que vimos la hora anterior, que según Platón, el no ser no era algo contrario al ser, sino simplemente algo diferente. Y eso había que entenderse en el sentido de que el ser y el no ser no se oponen radicalmente, puesto que si el ser fuera una forma y por lo tanto que se autoejemplifica a sí misma de manera plena, total, pura y perfecta, la negación del ser consistiría en la ausencia total del ser. Pero si es que eso fuera así, entonces no podríamos ni pensar ni hablar acerca de eso, entre comillas. ¿Sí? En cambio, y entonces el no ser para Platón no es algo contrario a lo existente, sino algo diferente de la existencia. Aristóteles no está de acuerdo y cree que el no ser es lo contrario de la existencia. Bien, entonces, a ver, bien, y ya Fernanda vi su aviso. A ver, mm, bueno, aquí tenemos el, otro punto de desacuerdo entre Platón y su más grande discípulo. Ahora, para terminar, disculpen que no lo mencioné antes, estamos en la primera sesión del capítulo 3 de El Ente y su Ser,
consideraciones metodológicas. Para terminar, me voy a referir a la dificultad de Parménides. Bien, ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué se diferencia un ser de otro ser o un ente de otro ente, pero en su propio ser? Si es que si ambas entidades son seres y el ser es total, ¿cómo es posible la pluralidad? ¿Cómo es posible que haya dos seres? ¿Sí? A ver, si es que hubiera una pluralidad de seres, que a la final no lo hay según Parménides, pero en el hipotético caso de que hubiera más de un ser, entonces, ¿cómo se diferenciaría el uno del otro? Pero en el ser. ¿Y por qué es necesario añadir esta última aclaración? Porque si es que la diferencia no fuera en el ser, sino en el no ser, como el no ser no es, entonces no se entiende de dónde surge la diferencia. Lo que diferencia tendría que ser real, tendría que ser existente, porque si es que la diferencia se originara en algo que no es, como lo que no es, no tiene ninguna propiedad, entonces tampoco podría jugar ese papel de diferenciar o distinguir. Entonces, tenemos ahí la pregunta y frente a la cual surgen dos alternativas radicalmente diferentes. A ver, el, voy a poner aquí la aclaración de que el no ser no puede diferenciar porque no es nada. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros hemos visto, bueno, esto debía haber puesto en primer lugar, que la diferencia entre las formas y los entes sensibles es grados de existencia. Veremos que la tendencia de Aristóteles es distinguir modos de ser, distintos tipos de ser. ¿Sí? En lugar de hablar del más y menos, del poco, mucho, bastante, Aristóteles va a hablar de acto, potencia, materia, forma. ¿Sí? Esos son modos de ser.
el cómo en vez de el cuánto. ¿Sí? Bueno, estimados estudiantes, se me acabó la hora. Vamos a terminar aquí la clase.